llamados para anunciar las virtudes de aquel. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Queremos enviarle un fuerte abrazo y estamos comenzando esta reunión en este día domingo. Estamos reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu para dar comienzo a esta reunión, a este servicio, a este culto de este día. El día de hoy usted ha tomado la decisión de congregarse con nosotros a través de Facebook en nuestra iglesia ICCM Vasos de Alabastro. Le damos la bienvenida a todos aquellos y les saludamos cariñosamente y les enviamos un fuerte abrazo a todos aquellos que domingo tras domingo están conectándose con nosotros, congregándose online por todo esto de la pandemia. Lo estamos haciendo de esta forma, recibiendo el alimento espiritual a través de las redes sociales. Así que queremos enviarle un fuerte abrazo a todos aquellos que nos saludan, que sabemos que están ahí conectados, que ven las predicaciones allá en República Dominicana. En Colombia sabemos también que hay personas que escuchan y se congregan con nosotros. También en Estados Unidos, en Nueva York, Chicago, también hay personas y hermanos que queremos enviarle un fuerte abrazo a cada uno de ellos. Saludamos también a los que dentro de Chile están conectados también con nosotros en diferentes partes, en diferentes lugares, esta oportunidad que nos da las redes sociales para poder conectarnos todos. Allá en Arica les enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros amados que nos ven desde Arica, la 12ª región de Chile. También a los que se conectan desde Santiago de Chile les enviamos un fuerte abrazo. Por supuesto también a los que se conectan desde aquí, la 5ª región, Valparaíso, Quilpué, por supuesto a todos los que se reúnen de Viña del Mar, les enviamos un súper abrazo. Allá al sur de Chile también, sabemos que en Temuco, en Rancagua, en Hornopirén, le enviamos un súper fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que el Señor les multiplique la bendición del cielo. Así que luego de ya hemos saludado a todos aquellos que domingo tras domingo están conectados a las 8:30 de la noche para congregarse en nuestra iglesia ICCM Vasos de Alabastro. Así, con ese mismo nombre, usted puede encontrarnos en diferentes redes, en diferentes plataformas que se encuentran en nuestro teléfono, en aplicaciones como Facebook, Instagram. También estamos con nuestras predicaciones en YouTube. Usted puede encontrarnos así, de esa misma forma, ICCM Vasos de Alabastro, y podrá allí tener más información de nuestras actividades, de nuestras reuniones y diversas cosas que encontrará en las redes sociales ya nombradas. Amén. Estamos también trabajando para poder seguir llegar más ordenado, con una información toda también en un solo lugar. Estamos trabajando en nuestra página web, que prontamente estaremos informándoles más de eso. Saben que estamos tratando de mejorar todo lo que hacemos porque queremos hacer todo con excelencia. Estamos trabajando, y queremos honrar a nuestro Dios en todo lo que hagamos, Por lo que dice la palabra allí, que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, hacerlo todo de corazón y como para el Señor. Usted puede hacer muchas cosas, pero dice la palabra que debemos hacerlo todo de corazón y para el Señor. Estamos trabajando a un Dios excelente, por lo que queremos hacer un trabajo en excelencia. Así que usted también puede hacerlo todo como para el Señor. Cuando usted se conecte a la reunión de su iglesia, usted allí en las reuniones de Zoom, por ejemplo,
arregle su carita, una peinadita, ¿verdad? Lávese los dientes, elija un lugar en su casa para conectarse con su iglesia a través de Zoom. Eso también podemos hacerlo con excelencia, ¿verdad? No necesariamente tenemos que estar en nuestra cama allí con nuestra almohada, que en vez de poner atención a lo que se está predicando, estamos con más atención en la almohada. Así que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Así que cuando se conecte usted ahí bien arregladito, ¿verdad? La cara lavadita y también todo el servicio que usted preste a nuestro Señor, todo lo que usted haga, aunque crea usted que no es para el Señor, hágalo de corazón y en excelencia. Amén. Así que vamos entonces a pasar a la oración en esta tarde. Vamos a disponer nuestro corazón en excelencia para nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a orar a Dios en esta tarde, preparando nuestro corazón. Amén. Bájale un poquito yo. Bájale un poquito, por favor. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos las gracias por este nuevo día, Señor, que hemos podido tener, por este gran fin de semana, lleno de cosas, Señor, lleno de tus impresiones hacia nuestras vidas. Queremos agradecerte en esta tarde tu bondad, Señor. Queremos agradecerte todo lo que haces por nosotros. Ese amor constante, Señor. Esa seguridad constante, Señor, que nos das. Gracias por guardar y proteger a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hogares. Señor, gracias por guardarnos, Señor, de cualquier accidente, Padre bendito. Te doy las gracias, poderoso Señor, porque podemos recibir de tu mensaje también en este día, Padre celestial. Y gracias porque podemos ver tu amor manifestado de diversas formas, Señor, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos en esta tarde por todo, Señor, todo lo que haces por nosotros. Queremos honrar tu poderoso nombre. Queremos honrar tu poderoso nombre, Señor, en este día. Agradecerte todo lo que tú nos has dado, todo lo que has hecho, todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás. Señor, también te damos las gracias por todo lo que no has hecho, Señor. Gracias por esas oraciones no respondidas, Señor, porque muchas veces pedimos, pero pedimos mal, Señor, para gastar en nuestros propios deleites. Queremos agradecerte, Señor, por esas oraciones que no fueron contestadas a nuestro tiempo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que no nos has dado, Señor. Gracias por aquello que no nos has dado. Gracias por los problemas, las dificultades, Señor. Gracias por esas situaciones que no entendemos. Gracias, Padre, por todo aquello, Señor, que no está conforme que está conforme a nuestra voluntad y no a la tuya. Ayúdanos, Señor, a buscar más de tu revelación, de tu obediencia, de tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Te agradecemos, Padre, en esta tarde por habernos elegido, habernos escogido. Te damos las gracias por ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por derramar tu sangre, Señor, para limpiar nuestros pecados, para enjuagar nuestra maldad, para sanar nuestras heridas. Gracias por esas llagas, Señor, por esas llagas que hemos sido sanados, hemos sido curados. Padre, gracias por esta nueva vida, este nuevo nacer, por esta nueva mente. Padre, gracias por este nuevo corazón en nuestras vidas. Padre, así también como has hecho la obra maravillosa y perfecta en nuestras vidas, queremos interceder en esta tarde. Queremos pedirte, rogarte, Señor, por todos esos familiares, Padre Celestial, que aún no te conocen. Por aquellos, Señor, que todavía titubean, Señor, en servirte. Por aquellos que fueron heridos, Señor mío. Yo te ruego que restaures, Señor, todo lo que el enemigo ha
pisoteado, lo que el enemigo se ha robado. Padre, yo te ruego, Señor, por todos esos siervos tuyos, Señor, que un día estuvieron en tu casa fogosos, Señor, fervientes, Señor, en el servicio. Y yo te ruego que te recuerdes de sus obras, Señor. Que te recuerdes, Señor, de aquellos que un día alabaron y adoraron tu nombre. A todos esos ministros de alabanza, de adoración, que por causa del pecado, del enemigo, de la carne, Señor, se han apartado de ti. Yo te ruego por todos esos intercesores, Señor, aquellos oradores, amadores de la oración, aquellos que un día, Señor, se levantaban en la noche, Señor, y han perdido esa práctica. Yo te ruego, Señor, que les levantes, Señor, que avives la llama del fuego del don de Dios impuesto en sus espíritus, en sus vidas, Señor amado. Te ruego que puedas hacer la obra en todos aquellos recién convertidos, Padre. Cúbrelos con tu sangre poderosa, Señor, a tus recién convertidos, a los recién nacidos, Señor. Guárdalos, Padre bendito, de todo ataque del lobo, Señor, de toda mentira satánica, todo aquello por falta de sabiduría. Yo te ruego, Señor, que los afirmes y los consolides en la iglesia. Señor, que los ayudes a avanzar, a crecer. Señor, que los ayudes a ser como corrientes de agua, Señor amado. Que puedan aún en su niñez correr, Señor mío. Que puedan aún en su niñez tomar decisiones sabias conforme a tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a cada uno de tus escogidos, aquellos llamados, aquellos discípulos, aquellos obreros. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos también por los enfermos, aquellos que están en dificultad, aquellos que están, Señor amado, con dificultad en su salud, Señor, aquellos que tienen dificultad en su salud naturalmente, Señor, y aquellos que tienen dificultad en su salud por demonios y obra de las tinieblas. Padre, yo te ruego que sanes a aquellos de coronavirus, Señor, que han clamado y gemido a ti, aquellos que han guardado tu palabra. Yo te ruego, Señor, que puedas tú permitirles seguir en esta vida en servicio tuyo para proclamar las buenas nuevas, Señor. Así también que puedas reunir a las familias, Señor, en oración y que ellos puedan reconocer tu obra redentora y tu sanación. Padre, ayuda a todos aquellos que necesitan de un abogado, que ellos puedan clamar al mayor abogado de todos, Señor, al mayor juez de todo, que eres tú, Jesucristo. Te ruego por todos aquellos que tienen dificultades, Señor, en papeles jurídicos, Señor, que puedas tú ordenar todas las cosas, Padre Celestial, que puedas tocar los corazones de aquellos que estarán tomando esos documentos. Yo te ruego que te muevas, Espíritu Santo, mueve los corazones para tus hijos, para aquellos que te aman. Yo te ruego, Padre amado, por todas aquellas dificultades, heridas, Señor, que por causa de la vida, por causa de situaciones, Señor, apartan a tu pueblo y a tus hijos de ti. Bendíceles con bendición del cielo en esta tarde, con tu presencia en sus vidas, con tu presencia en sus espíritus. Llénalos del fuego del poder de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te ruego que puedas hacer la obra y hacer crecer aquella semilla en todas las tierras. Ahora te ruego, Padre amado, que puedas limpiar la tierra, Señor. Límpiala, Padre amado, los corazones, los pensamientos, enjuágalas con tu sangre poderosa, las conciencias, para que esta tu semilla, tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda crecer conforme a tu Espíritu Santo. Bendito Señor, honramos y glorificamos tu poderoso nombre en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, aleluya. Honramos tu nombre, Padre bendito, aleluya. Bendito, bendito, santo eres, Señor. Santo eres, Jehová de los ejércitos. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor mío. Amén. Vamos a pasar entonces a entregarle. Les voy a entregar en esta tarde una palabra de meditación, una pequeña enseñanza que el Espíritu Santo ha estado allí inquietando y moviendo mi corazón para que en este día poder entregarla. Amén.
quiero en el libro de Génesis, encontramos los primeros capítulos cuando cuando Dios vino y extrajo, sacó una costilla, hizo un pequeño orificio en la costilla de Adán, ¿verdad? Luego de dormirlo, vino y hizo un orificio y sacó la costilla. Fue de allí donde Dios creó a Eva. Por lo que Eva proviene de Adán, su esposo. Proviene de Adán su cabeza, su autoridad, ¿verdad? Pero también creo que en el libro de Juan podemos encontrar en el momento del sacrificio de Jesús, cuando lo llevaron a la cruz, fue allí que a Jesús también le hicieron un pequeño orificio aquí en el costado. Un pequeño orificio aquí en su costado. Y sabe que de allí brotó sangre. De allí salió la vida. Así como a Adán salió Eva, también de Jesús salió la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Hemos sido extraídos de Jesús. La iglesia, cada miembro de Jesús fue extraído de Jesús. Así como Eva fue extraído de Adán, nosotros, la iglesia, fuimos extraídos de Jesús. Y mire cómo sigue ¿cómo le llamábamos el día miércoles la predicación que hiciste tú? Descendencia. El día miércoles en nuestra reunión de Zoom, mi esposo predicaba sobre la descendencia, las tradiciones. Y la descendencia, cómo se ha ido manifestando, así como nosotros, la iglesia, salimos de Jesús. Fíjate que de ti, que eres la iglesia, sigue también saliendo otros para vida. Siguen saliendo otros para vida. A través, mire, quiero que también recordemos aquel pasaje en que decía Jesús, es necesario que esto acontezca. A través del sacrificio de Jesús, algo tan terrible, algo tan inhumano, algo tan injusto, algo tan doloroso, fue de gran bendición. Fue de gran bendición para todos nosotros. Era necesario que Jesús fuera a la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados. Era necesario que de Él saliera aquella sangre, porque a través de esa sangre fuimos perdonados, fuimos limpiados, fuimos sanados. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que son necesarias. Es necesario pasar por la prueba, es necesario pasar por la traición. Jesús sufrió traición. Dice que cuando llegaron a Él, todos sus discípulos se fueron. El Judas que pasaba con Él día y noche, Judas pasaba con el Maestro. Fue y lo traicionó por un par de monedas. Él fue traicionado, a Él lo dejaron solo. Jesús sufrió la injusticia, lo crucificaron por algo que Él no había hecho. Así también tú y yo recibimos injusticia. De repente que hablan mal de ti, que te dicen cosas, mentiras, que recibiste traición, que recibiste mentira, que te humillaron. Todo aquello lo recibió Jesús. Y como salimos de Él, también lo vamos a recibir nosotros en diversas dificultades, en diversas situaciones. Entonces, es necesario aquello que estás viviendo. Es necesario el tiempo de la prueba, el tiempo de la desolución. Es necesario ese tiempo en el desierto. Es necesario el momento que estás viviendo. Es necesario porque allí va a haber muerte. Pero ¿cómo va a haber muerte? Bueno, para que hubiera beneficio, Jesús tuvo que morir. Para que muchos fuéramos bendecidos por la muerte de Jesús, Él tuvo que ir a la cruz y morir. Por lo que hoy
así también que fuimos extraídos de Jesús, hoy tenemos que morir. Tú y yo tenemos que morir, tenemos que ser como ese vaso de alabastro de aquella mujer que fue enfrente del maestro y quebró ese vaso de alabastro, porque dentro de ese vaso de alabastro había un perfume muy caro. Pero no podría haber salido ese perfume si no hubiese sido quebrado, no se hubiese podido bendecir al maestro, a Jesús, si no hubiese sido quebrado aquel frasco. Por lo que tú y yo debemos ser quebrados. Nuestras ideologías, nuestras creencias paganas, nuestras, ¿cómo decías el miércoles? Descendencia y tradiciones. Nuestras tradiciones deben ser quebrantadas, deben ser muertas. ¿Para qué? Porque a través de la muerte viene la vida espiritual. Pero no solo para mí, no solo para ti, sino que para muchos otros. Tu familia serán bendecidos por causa de tu muerte. Tus vecinos serán bendecidos por causa de tu muerte. Tú comenzarás a dar frutos dentro de ti, así como estábamos dentro de Jesús. Dentro de ti hay hijos espirituales, dentro de ti hay discípulos de Jesús. Pero tú tienes que morir para que esta bendición pueda nacer. Para que muchos otros, puedan tener vida y vida en abundancia. Amén. Entonces hoy, como hablamos que Eva salió de Adán, se repite la descendencia y nosotros, la iglesia, salimos de Jesús. Y para que otros discípulos puedan salir de nosotros, debemos morir. Otros discípulos saldrán de nosotros. Otros hijos de Dios, otros convertidos, otros recién nacidos, otros que sean sanos, otros que sean sanados, libertados, otros que reciban la vida que tú y yo hemos recibido. Amén. Así que, como aquel vaso de alabastro, que el Señor nos ayude a quebrantar esa voluntad, esa rebeldía, eso que no nos deja, esa carnalidad que no nos permite entregar ese perfume caro y agradable delante del trono de Jehová. Les envío un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. No olvide además que estaremos celebrando la cena del Señor en esta tarde y quiero dejarles con mi esposo para que puedan compartir la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo a cada uno de ustedes. El título que le puse a la prédica, la cena que nos salvó de la muerte, tiene algo que ver, ¿no es cierto?, con lo que está escrito acerca de la Santa Cena. Si bien lo puse para llamarles la atención, tiene mucho que ver con lo que es la Santa Cena. La Santa Cena y la crucifixión. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 20. Libro de Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 20, que dice lo siguiente. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de Pascua. Está hablando que era un día, ¿no es cierto?, en los que los judíos recordaban una fecha que Dios les pidió que la recordasen por toda la eternidad. Pero ya la vamos a ver. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre, y díganle al padre de la familia de esa casa: el maestro
te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Recordemos que Jesús era judío. Entonces, Él les mostrará un gran aposento, un gran lugar, alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Jesús le pidió a sus discípulos que fueran a un lugar que ya estaba preparado, donde ellos podían comer la Pascua. Por eso muchos de ustedes han conocido el nombre de este fin de semana como la Pascua o Semana Santa o Pascua de Resurrección, porque el día en que Jesús fue crucificado fue en esa fecha, la fecha en la que los judíos celebraban la Pascua. Sigamos leyendo. Fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora de comer, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y le dijo: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? ¿Por qué dice esta Pascua? Porque eso se celebraba todos los años, antes de que padezca. Jesús ahí estaba advirtiendo que él iba a morir. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio las gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacerlo en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa y diciendo: esta es la copa en el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros se derrama. Muchos de ustedes han escuchado de la Santa Cena, muchos de ustedes han celebrado la Santa Cena, pero ¿cuáles son sus raíces? ¿Cuál es su verdadero significado? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué Jesús celebró la Santa Cena en el día en el que se celebraba otra cena en la que Dios, ¿no es cierto?, le había encomendado a todo el pueblo de Israel, a todos los judíos, que la celebrasen después del día 14 de Nisan, que para ellos es el primer día del mes? El trasfondo, vamos a ver el trasfondo de la cena que comió Jesús y la cena que nos dejó Jesús, que tienen el mismo significado. Jesús, como judío, él esperaba, ¿no es cierto?, celebrar junto con sus discípulos el llamado Pesaj o Pasar, que es en español, que es una celebración que le encargó Dios a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, para celebrar y conmemorar el día en que ellos dejaron de ser esclavos de Egipto y fueron libres. Y a esa cena se le llama Pesaj o Pasar, porque ese día Dios mandó la muerte a la tierra, y todos aquellos que no cumplían con lo que Dios les pidió eran muertos. Todas las primogenituras eran muertas, todos los hijos eran muertos, incluso de los animales. Entonces, vamos a ver cuál es la cena que estaba comiendo Jesús en ese momento, antes de enseñarnos la Santa Cena que celebramos el día de hoy. El libro del Éxodo, vamos a ver, si tienen, recuerden tomar un lápiz, tomar un cuaderno en sus hogares, anoten los versículos, porque si no los pueden leer en la pantalla, si no pueden escuchar bien, o quieren meditar en sus hogares, para que los busquen por Google, para que los busquen en sus Biblias de celular, de Android, para que lo busquen en sus Biblias de papel. No se queden solamente con lo que los hombres les digan, sino que busquen por ustedes mismos lo que se está diciendo. Amén. Libro del Éxodo, capítulo 12,
versículo 1 al 14. Vamos, el libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia, en ese orden. Génesis, Éxodo. Va a ser muy fácil encontrar, amén. Libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés, recordemos que Jehová es Dios, que es la traducción latina, ¿no es cierto?, de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, a los dos hermanos, en la tierra de Egipto, o sea que aún eran esclavos, diciendo: Este mes les será el primero de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año, porque recordemos que los judíos tienen otro calendario. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día 10 de este mes, tomen cada uno un cordero según cada familia de los padres, un cordero por familia. Recordemos también que a Jesús se le llama el Cordero de Dios, y he aquí de dónde viene. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste, o sea que sean tan pocos, que no puedan comerse todo el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, o sea el vecino más cerca, tomarán un cordero según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, porque el cordero tenían que comérselo completo, no podían dejar nada, porque era un alimento santificado. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. ¿Se acuerdan que empezaba el día 14 el Pesaj? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que han de comer. O sea, el día 14, el día 10 tenían que tomar un cordero. Elegir un cordero perfecto, sin ninguna mancha, sin ninguna enfermedad. Un cordero que sea capaz de alimentar a toda la familia que va a matar ese cordero. Un cordero por familia, y si no era suficiente la familia para comerse todo el cordero, tenían que invitar al vecino. Después de matarlo, tenían que tomar la sangre y pintar los postes de la puerta de la casa y la parte de arriba, que se llama dintel, con sangre. Estaban marcando con la sangre de ese cordero una señal para que la muerte no entrara a esa casa. Ustedes podrán ver que en algunas casas, ¿no es cierto?, atan un hilito rojo arriba de las puertas, ponen una cruz con hilo rojo enrollado. Eso no, eso es santería, eso es parte de la brujería. Eso es la imitación de lo que hicieron los judíos. Sigamos viendo lo siguiente. Estábamos que tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel, la parte de arriba, ¿no es cierto?, de la puerta, en la que lo han de comer. En aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. O sea, se hacían panes solamente con la harina, no se esperaba a que creciera la harina, ¿no es cierto?, como lo hacen los panaderos, que amasan el pan, le echan levadura y esperan a que se infle. No, ellos tenían que comer panes sin levadura. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podían esperar a que se inflara el pan? Sigamos leyendo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. O sea, con hortalizas, con lechuga y ese tipo de cosas. Ninguna cosa comerán de él cruda, muy importante, ni cocida en agua, sino asada en fuego. Su cabeza
con sus pies y sus entrañas. Tenían que asar completamente el animal. Ninguna cosa van a dejar de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Nada podía desperdiciarse. Y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestros bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo el primogénito, a todos los hijos, a los primeros hijos, en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, o sea, de los animales. Y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Recuerden ahí, la sangre les será por señal en la casa donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad, o sea, no habrá muerte, cuando hiera la tierra de Egipto. Recordemos que estaban en Egipto. Y este día les será en memoria, o sea que lo recordarán, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante todas las generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Esa era la cena que estaba celebrando Jesús. Esa era el pasaje, recordando como tradición judía el día en que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, el día en que Dios, ¿no es cierto?, pasó y mató a todos los primogénitos que no tenían la señal en su puerta, y no solamente la señal, sino hecha con la sangre del Cordero de Pascua, con la sangre de ese sacrificio, de ese animal que se sacrificó ese día. Pero no era cualquier animal. Ese animal tenía una preparación, ¿no es cierto? Se tomaba el día 10, se sacrificaba el día 14, se asaba, se comía completo. Era una... en ese momento no estaban los sacrificios a Dios hechos por la ley, ¿no es cierto? Pero ese fue el primer día en el que hubo un sacrificio santo. ¿Por qué santo? Porque Dios lo ordenó, y ese sacrificio hizo que la muerte no entrara a sus casas. Y ese día comenzó el primer día no el primer día, ese mes comenzó como el primer mes. Ese mes comenzó con una celebración santa, ¿no es cierto? Esa era lo que estaba celebrando Jesús cuando quería comer con sus discípulos para celebrar la Santa Cena. Pero ustedes me podrán decir, pero en la Biblia no dice que comió carne. No, porque en esa época habían cambiado el sacrificio de cada familia por un sacrificio hecho, ¿no es cierto?, por los sacerdotes. Entonces hacían un sacrificio general por todo el pueblo, pero seguían celebrando, comiendo, ¿no es cierto?, lo que Dios les mandó, las hierbas amargas, los panes sin levadura y ese tipo de comida. Y ustedes me dirán, bueno, Jesús era judío, ¿y por qué celebró esa cena? Y después nos dejó otra cena. Bueno, porque Jesús estaba, ¿no es cierto?, en esa semana, en la semana que se celebraba el Pesaj, la Pascua judía, y tenía que celebrarlo. ¿Por qué tenía que celebrarlo? Porque en Mateo 5:17 dice lo siguiente. En Mateo 5:17 dice, aquí está hablando Jesús, no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
cumplir. Jesús cumplió toda la ley que está escrita en el Antiguo Testamento para nosotros, la ley de Moisés, la ley mosaica, como le dicen algunos. Jesús la cumplió. Jesús delante de Dios no tiene mancha. Por eso se dice el Cordero sin mancha, porque no tuvo pecado. Él cumplió absolutamente todo. Y él quería comer la Pascua con sus discípulos en esa celebración en la cual nos dejó la Santa Cena, para que todo el mundo pudiese celebrar. Pero ¿qué celebra el mundo? Los judíos celebran el Pesaj, ¿no es cierto? Pero la Santa Cena la celebra todas las personas creyentes en Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, como el Cristo en el idioma griego, ¿no es cierto? Que Cristo es Mesías. Jesús nos dejó la Santa Cena para celebrar lo mismo que celebraban los judíos, pero de un trasfondo menos físico, más espiritual. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y al 26 vamos a encontrar la Santa Cena que nos dejó Jesús. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, imagínense, Él celebró el Pesaj, nos enseñó la Santa Cena, y esa misma noche Él fue entregado a los verdugos. Porque Jesús le enseñó que fue entregado, o sea, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado las gracias, lo partió y Él dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacedlo en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y que beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces, Jesús nos dejó, así como los judíos tienen el Pesaj, Jesús nos dejó la Santa Cena, en la cual nosotros podemos celebrarla cada vez que queremos recordarle. Pero lo que Jesús quiso demostrar con la Santa Cena es que su sacrificio fue el perdón del pecado. Su cuerpo fue entregado para perdonar nuestros pecados. Así como ese cordero en la Pascua judía tuvo que ser sacrificado y con su sangre tuvo que marcarse la señal para que la muerte no les llegara a ellos, Jesús pasa a ser el llamado Cordero de Dios, porque con su cuerpo Él pagó nuestros pecados. Y ustedes me decían: ¿pero dónde está eso? ¿Dónde está que su cuerpo pagó por nuestros pecados? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Jesús entregó su cuerpo para pagar por todos tus pecados. Ese es el significado de cuando tú partes el pan en la Santa Cena, de que su cuerpo fue partido. Por eso cada vez que se parte el pan, y todos los presentes en ese lugar lo comen, porque su cuerpo fue partido para cada uno de esos presentes. Por eso el cordero en la Pascua judía era partido y entregado a comer en cada uno de esos presentes.
¿Les suena parecido? La palabra de Dios dice que la sangre es vida. Y esto está en Levítico 17, 11 o en Génesis 9, 4. Cualquiera de los dos que quieran anotar o ver, Levítico 17, 11 y Génesis 9, 4 nos habla de que la sangre es vida. Y el Señor, por medio de la Santa Cena, Él no solo pagó por nuestros pecados, sino que también nos entrega vida. ¿A través de qué? Él a través de su sangre, pero de lo que nosotros representamos con el vino. Recordemos que Él también dijo todas las veces que tomen de esta copa, ustedes estarán recordando el pacto. ¿Cuál pacto? Que en Él tenemos vida. Así como los judíos marcaron los dinteles de su puerta con la sangre de ese cordero para que la muerte no entrara, nosotros recordamos el sacrificio, el derramamiento de la sangre de Jesús, esa sangre que se derramó para que la segunda muerte no pudiese afectarte. Por eso es que su sangre nos da vida y su sangre es vida. No es coincidencia la fecha en la que Jesús fue crucificado. No es coincidencia, ¿no es cierto?, de que Jesús haya estado celebrando la Pascua y que Él nos haya enseñado la Santa Cena. No es coincidencia que el significado de la Pascua judía y el significado de la Santa Cena sean lo mismo. No es coincidencia. Recordemos que los judíos celebraban con el cordero, celebraban con la sangre, ¿no es cierto?, pintando para que la muerte no entrara. Y estaban celebrando algo, estaban celebrando que ya ese día iban a dejar de ser esclavos de Egipto. Romanos 6, 17 al 19 dice lo siguiente. Romanos 6, 17 al 19. Dice: pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, 18, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia, al 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. Lo que quiere decir esto, que antes éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo lo que hacía no era para glorificar a Dios, no era para la voluntad de Dios, sino nuestro cuerpo lo que hacía era para nuestra propia voluntad, para satisfacerse nuestra propia carne, y estaban muertos en pecados. Y los versículos que acabamos de leer dicen que así como antes eras esclavos y ahora eres libre, así como los miembros de tu cuerpo trabajaban, ¿no es cierto?, para servir a la inmundicia, dice ahí, que ahora trabajen para santificación, para presentar cada uno de tus miembros para servir a la justicia. El Señor, por medio de la Santa Cena, nos hace recordar el pago por nuestros pecados, nos hace recordar que Él nos da vida y también nos hace recordar que ya no somos más esclavos. No somos más esclavos del pecado, no somos más esclavos de esa vana manera de vivir. Ahora si tú pecas es por tu propia voluntad, no porque tu cuerpo te lo exige, no porque Satanás el diablo te pone tropiezos, sino por tu propia voluntad. Satanás el diablo te puede hacer muchas artimañas para que tú caigas, para que tú te equivoques, pero él no hace que tú peques.
es tu propia voluntad, porque ya no eres esclavo, eres libre. Y en esa libertad es en la que tú pecas. Por eso tienes que arrepentirte y tienes que hacer que todo tu cuerpo ya no trabaje para hacerte caer, sino que trabaje para santificarte. No somos esclavos de las tradiciones tampoco. Recordándoles que ponían, ¿no es cierto? Algunas personas ponen ahí en su puerta, ponen una cruz envuelta con lana roja representando la sangre del cordero, pensando de alguna manera que se van a resguardar de que no entre algo enviado por Satanás a sus hogares, por así decirlo. No debemos de olvidar que el pueblo escogido, después de ser liberado de la esclavitud y pasar por el desierto, algunos se quedaron en el camino. Habla la Biblia de que algunos se quedaban y otros se morían en el camino. Otros fueron en el transcurso de que ya no eran esclavos, iban caminando por el desierto, otros fueron juzgados por Dios. Porque era lo que ellos hacían no correspondía delante de la presencia de Dios. Y Dios los juzgó en el camino del desierto. No estamos en la libertad de que no podemos caer. Que ya se hayan pagado tus pecados, no quiere decir que ahora estás en una libertad absoluta en la cual tú puedes hacer todo lo que quieras porque ya no hay pecado que te condene a muerte. Fíjense que 1 Corintios 10:12 dice lo siguiente. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que cree que ya porque se pagaron por sus pecados, ya no hay más condenación, mire que no caiga. Mire que no caiga en el libertinaje. Mire que no caiga en andar pecando de una manera irresponsable, pensando que ya no hay condenación. Porque una vez que ya no eres esclavo y eres libre, ese mismo libertinaje, esa misma libertad que te hace decidir que ahora puedes pecar, va a hacer que tú caigas. Si seguimos pecando en conocimiento de la verdad, entonces ¿cuál es la verdad que nos ha hecho libre del pecado? Si no tenemos, pues todas las personas pecan, todos nosotros pecamos, pero si no hay arrepentimiento, ¿significa que Jesús murió en vano? Si realmente tú quieres seguir a Cristo, si realmente tú tomas en cuenta que Él murió, que Él entregó su sangre por ti, si realmente Él te hizo libre, ¿por qué en esa libertad decides volver a ser esclavo? La Biblia dice que en el desierto le reclamaban a Moisés, ahora que eran libres de la esclavitud, porque en Egipto había carne, porque en Egipto había cebolla, y ahí en el desierto solo tienen codornices. ¿Es acaso lo que te llama a pecar, el querer volver a tener las cosas que tenías antes? ¿El querer sentir esa diversión, el querer adquirir esas cosas de mala manera? ¿Eso es lo que te llama a pecar, siendo que ya estás en libertad por la entrega de Jesucristo, por el conocimiento de la verdad? ¿Es tu propia libertad la que te hace pecar? Romanos 6:23 nos advierte de qué es lo que va a pasar si en nuestra propia libertad, ya no siendo esclavos del pecado, por el conocimiento de la verdad y el sacrificio de Jesucristo, en nuestra propia libertad, nosotros seguimos en nuestros malos caminos. Dice lo siguiente, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es lo que celebramos esta semana? ¿Celebramos que Jesús murió en la cruz? ¿Celebramos que Jesús fue resucitado? ¿Qué es lo que tú has celebrado esta semana? Tal vez en tu hogar se repartieron huevitos de Pascua, como son las tradiciones del mundo. El problema no es el huevito, no es la Pascua. ¿Qué es lo que celebraste? ¿Qué es lo que celebras cuando recuerdas que Jesús murió en esa cruz? ¿Realmente tomas conciencia de que el saber que Jesús pagó por tus pecados, el saber que Jesús es el Hijo de Dios, el saber que en su sangre hay vida, realmente tomas conciencia de que ahora ya no es Satanás el que te hace pecar, sino que es tu propia voluntad, tu propio libertinaje? ¿Tomas conciencia que si sigues haciendo lo mismo, vas a terminar realmente muerto? Tomas conciencia de que cada vez que celebras la Santa Cena, estás diciéndole al mundo entero de que tú reconoces que Jesús pagó por tus pecados, de que Él entregó su vida por ti, de que Él entregó su sangre para darte vida. Y aún así, reconociendo eso frente a todo el mundo entero, ¿no recuerdas que ahora en la libertad el pecado que tú cometes es por tu propia voluntad? Muchos dicen por ahí, Satanás me está tentando, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Satanás no hace que nadie cometa pecado. Él puede tener miles de artimañas, puede acercarse a una persona a aconsejarte mal, pero una vez que tienes la conciencia de Cristo, la mente de Cristo y pecas, es tu propia voluntad. Vamos a celebrar el día de hoy la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, recordando, ¿no es cierto?, así como los judíos recordaban que ya no eran esclavos desde ese día, recordaban que desde ese día existía un comienzo nuevo con el primer mes del año, recordaban que ese día que hubo el sacrificio del Cordero de la Pascua a través de la sangre que pintaron en las puertas de su casa, la muerte no les tocó. Vamos a celebrar la Santa Cena recordando que ese pan significa que Jesús fue muerto, partido, masacrado para pagar por nuestros pecados. Vamos a recordar a través de ese vino, de ese jugo, que la sangre de Cristo es vida y nos da vida en abundancia. Y también vamos a recordar que ya no somos esclavos del pecado. Vamos a recordar que ahora estamos en libertad, en la libertad de decidir si seguir a Cristo Jesús tomando nuestra propia cruz para ser ejemplo hacia los demás, o vamos a seguir pecando a pesar del conocimiento de la verdad. Yo tengo esta galleta, ¿no es cierto?, que no tiene de levadura, para representar el pan que comió Jesucristo con sus discípulos ese día en la fiesta judía llamada Pesaj. Voy a tomar esta galleta y así como lo enseñó Jesús a los apóstoles y los apóstoles a los discípulos y los discípulos a toda la iglesia por generación hasta el día en el que se escribió en la Biblia, voy a tomarlo y lo voy a bendecir dándole las gracias al Padre. Hagan esto mismo en sus hogares. Padre Dios Todopoderoso, Señor de la gloria, omnipotente, omnipresente, mi Dios, misericordioso, Señor, perdónanos, Padre, por los pecados, Señor, que tenemos delante de tus ojos, Padre Celestial.
Padre, Señor, bendice este alimento, Señor. Bendice este pan con el que representaremos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelo, santifícalo y danos, Señor, a través de tu Espíritu Santo el entendimiento necesario de todo lo que pasa a través de esta celebración. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pido que bendigas esta galleta, Señor amado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo fue partido para que cada uno de ustedes ahora forme parte de su cuerpo. El cuerpo de Cristo pagó por tus pecados y ahora esto, que es el cuerpo de Cristo, es partido. Y yo lo entrego hoy a la familia que tengo acá cerca, ¿no es cierto? Como lo hacían los judíos, a su familia o a sus vecinos, los que estaban dentro de su hogar. Y lo voy a comer, recordando que ahora si yo peco es por mi propia voluntad, porque el sacrificio ya fue hecho. Y lo voy a comer, recordando también que tengo un pedazo de su cuerpo dentro de mí, y yo soy un pedazo de su cuerpo en él. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Señor, bendice, Señor, esta copa, Señor, bendice, Señor, este líquido, Padre Celestial, para representarlo hoy como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recordando que en Él hay vida, Señor amado, que en su sangre hay vida y que la muerte ya no nos puede, Señor, atrapar, no nos puede sujetar, Padre Celestial. Padre, que en nuestro Señor Jesucristo ya no hay condenación, Señor amado. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice, Señor amado, el contenido de esta copa. Amén, amén y amén. Que la paz del Señor sea con ustedes, con sus hogares, con su espíritu. Tengan paz en su corazón, no tengan miedo. Porque si están haciendo las cosas bien delante del Padre, si están haciendo las cosas bien para Dios, no tienen que tener ningún miedo alguno. Sus pecados han sido perdonados. Ustedes ya tienen vida en abundancia en el cuerpo de Cristo. Tómense de las promesas de Dios. Tómense de cada una de sus promesas. Tráiganlas para sí mismos y arrepentámonos cada día de lo que tal vez no sabemos que es pecado. Arrepintámonos de lo que cometemos delante de Dios, que son faltas, ¿no es cierto? Tal vez no en conocimiento, pero sí hay que arrepentirse todos los días para que el Señor trabaje en nosotros y leamos la palabra de Dios para ver cuál es su voluntad. Sean muy bendecidos, los amamos mucho. Nos vemos, ¿no es cierto?, el próximo domingo a las 8:30 de la tarde. Recuerden también que pueden vernos a través de las páginas de Facebook, Vasos de Alabastro. ¿Cambiaste el nombre? ICCM Vasos de Alabastro. Pueden vernos por YouTube, también ICCM Vasos de Alabastro, por Instagram, ICCM
vasos de alabastro. Si tienen alguna duda, alguna consulta, háblenos por interno. Si necesitan oración, si necesitan administración, si necesitan que vayamos a sus hogares, etcétera, 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 dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que Dios nos permite, acudan, ¿no es cierto?, al Padre, acudan a nosotros y entre todos vamos a encontrar una solución a lo que ustedes pueden ver que es un problema. Tal vez es un paso para ir más allá y avanzar en todo esto, en el perfeccionamiento del cuerpo. Amén. Y quedan despedidos con esta canción y espero que tengan una muy, muy hermosa semana.